con la presentación. Bueno, lo que les contaba de la anécdota de recién, el buceador se quedó sin hacer el buceo, porque ya estaba todo el grupo bajando y se perdió la inmersión. Así que siempre importante realizar los chequeos de seguridad previos para evitar cualquier tipo de sorpresa en el agua. Tiene que ver con la seguridad. Muy bien, continuamos. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la entrada al agua. Recuerden que la forma de ingreso más conveniente siempre va a ser según el entorno y también la condición física del buceador. Recordemos que si vamos a ingresar equipados, primero asegurarnos de no habernos olvidado nada. También típico, llegamos al punto de descenso y que no, me olvidé la GoPro, espérenme un poco. Eso hay que tratar de evitarlo y tratar de siempre contar con todo lo que vayamos a necesitar para el buceo, ¿sí? Sujetarse, no perder el equilibrio, tanto si vamos a hacer, por ejemplo, un paso de gigante o un rol atrás en las embarcaciones, el tanque pesa. Entonces, si no nos sujetamos, el mismo peso del tanque nos puede llevar al agua y podemos correr riesgo de golpear a alguien que esté debajo. Recordar siempre, regla primordial, contar con el chaleco parcialmente inflado, como para que nos brinde flotabilidad positiva. En superficie no se suele inflar del todo, porque el golpe contra el agua puede llegar a dañar algún tipo de válvula del chaleco también. Contar siempre con la máscara y el regulador colocados, asegurarnos de que no haya buceadores debajo, y vamos a sujetar la máscara, el regulador y el lastre también. Por lo general la máscara con la mano y el regulador con la mano derecha, el lastre con la mano izquierda. No olvidar la señal de OK a distancia después de haber ingresado, porque la persona que nos asistió para ingresar va a quedarse pendiente hasta que le devolvamos esta señal y quedarse tranquilo de que está todo correcto. Si decidimos equiparnos en el agua, y por lo general las condiciones ambientales tienen que ser excelentes, no me voy a entrar a equiparme dentro del agua con un oleaje tremendo, porque no la voy a terminar pasando bien. O si hay demasiada corriente, por ejemplo, si yo decido equiparme el agua, mientras me esté equipando, la corriente me va a ir alejando cada vez más del punto de descenso. Siempre debemos ingresar con el equipo básico bien colocado, si es que nos vamos a equipar dentro del agua. Recibir el equipo con el chaleco parcialmente inflado también. He visto varias veces equipos con lastre integrado que no los entregan inflados y todo el equipo se hunde. Así que hay que tener cuidado con esto. Siempre debemos equiparnos de manera controlada, ajustar correctamente el equipo y jamás ingresar al agua con el lastre. Recuerden que si nos equipamos dentro del agua, esto va a ser lo último en colocarnos. ¿Sí? Me refiero a, más que nada a lo que es el cinturón de lastre. En superficie, recuerden siempre mantener amplia flotabilidad positiva. Si estamos en el mar, sobre todo, tener el snorkel, el regulador y la máscara colocados para evitar inconvenientes. Tratar de despejar la zona de entrada al agua. ¿Por qué? Porque va a haber compañeros que van a seguir ingresando, y si estamos ahí, obstaculizamos y generamos riesgo de que nos puedan llegar a golpear. Tratar de estar alejados también de lo que es la proa de la embarcación, sobre todo en el mar, si hay oleajes, la proa se eleva y desciende con el mismo oleaje, con lo cual corremos riesgo de que nos pueda llegar a golpear la cabeza. ¿Sí? Esto especialmente cuando el cabo de amarre de la embarcación es el que vamos a utilizar como cabo de descenso, que por lo general está en proa. ¿Sí? Tratar de mantener por lo menos 1 metro de distancia para evitar estos inconvenientes. Sujetarnos de algún cabo si hay corriente. Por lo general, en zonas con mucha corriente, las embarcaciones cuentan con lo que se llama cabo de deriva o cabo de corriente, donde nos podemos sujetar y evitar ser arrastrados por la corriente.
tratar de permanecer cerca del compañero y del guía, ¿sí? Porque si no dificulta mucho la operatoria, si estamos todos desperdigados por el agua. Importante también hacer el chequeo de la cantidad de lastre previo a la inmersión. Se los recuerdo rápidamente, esto consiste en estar completamente equipados dentro del agua, vaciar completamente nuestro chaleco, tomar una respiración profunda y contener el aire, único momento en el cual vamos a contener aire durante el buceo, cuando hacemos el chequeo de lastre previo a la inmersión. Si flotamos con el agua a la altura de los ojos, como ven en esta foto, significa que vamos a tener la cantidad justa de lastre. Con lo cual, si llegamos a vaciar los pulmones, recuerden que la flotabilidad se va a volver levemente negativa y vamos a poder descender con normalidad. A medida que vamos descendiendo por el efecto de la presión, sobre todo en los trajes, uno se vuelve cada vez más negativo y recordemos que tenemos que ir compensando esa flotabilidad, agregando aire al chaleco para evitar fondearnos o descender muy rápidamente. Siempre tenemos que esperar la señal del guía, ¿sí? O del resto de nuestros compañeros, si solamente estamos buceando con algunos compañeros, para comenzar el descenso. Y nunca falta el ansioso que empieza a vaciar el chaleco antes de que esté todo el resto del grupo preparado. En cuanto... David. Sí, George. Salvedad ahí justamente con el tema de los ansiosos. Acuérdense siempre el descenso, los 5 puntos del descenso. Para descender como grupo, chequeamos el lugar, damos la seña, todos damos la seña que estamos preparados y chequeamos sobre todo el tema de las compus también. Sí, ahora lo vamos a ir viendo igual, los 5 puntos. Perfecto. Y la otra cosa con respecto a las máscaras, el consejo que incluso sirve para el tema de la pileta. Si la vamos a desempañar con la famosa escupida, que es lo que siempre tenemos a mano, el tema es este: si yo me pongo, la desempaño, me enjuago, me pongo la máscara, perfecto, nos empaña, me tiro al agua, me la saco hasta que voy. Cuando me la vuelvo a poner, ya se lavó, digamos, nuestra película, volvemos a lo mismo. Entonces, muchas veces pasa que están buceando, viste, peleándose con el empañado que debajo del agua no lo podemos sacar. En la pile pasa exactamente lo mismo, que nos sumergimos para hacer una habilidad, cuando emergemos se la sacan, se la vuelven a poner y hay que volverla a desempañar. La máscara, chicos, la desempaño una sola vez, me la pongo y no me la vuelvo a sacar hasta que me la saco arriba del barco. Acuérdense de eso y se van a evitar un montón de dolor de cabeza. Sí, totalmente, totalmente. Además, nunca falta el que está en superficie en el mar con la máscara como visera. ¿Sí? Eso crea un altísimo riesgo de perder la máscara y tener que pagarla o tener que comprarse una nueva. Bien, vamos a repasar un poquito algunas cuestiones básicas del buceo embarcado. Primero, lo que les mencionaba anteriormente, evitar mareos, tomando medicación contra mareos unas cuantas horas antes. Si estamos mareados ya arriba de la embarcación durante el viaje o antes de comenzar la inmersión, tratar de mirar algún punto fijo, estar cerca de lo que es el motor de la embarcación, justamente para evitar los gases propios de la combustión. Si se va a vomitar, recuerden siempre ubicarse a sotavento, ¿sí? Hacia la banda, hacia donde se dirija el viento, porque imagínense que si se ubican en la otra banda, al vomitar el viento puede hacer que el vómito ingrese dentro de la embarcación y va a generar una reacción en cadena de vómitos prácticamente. Así que esto es bastante importante. Si es posible, lo recomendable es ingresar al agua y equiparse ahí, porque dentro del agua vamos a sentir un poco menos el vaivén que uno puede experimentar arriba de la embarcación, que es principalmente lo que termina generando los mareos. Obviamente, si el sitio de buceo lo permite, si la embarcación ya está fondeada, ¿sí? Bien, con respecto a la conducta arriba de las embarcaciones, sujetarse y evitar caminar mientras dure la navegación, básicamente para prevenir accidentes. Conozco muchos buceadores que sufrieron golpes fuertes, ¿sí? Y hasta fracturas por no estar
bien asegurados durante la navegación, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos de repente unas condiciones en donde el mar está bastante picado. Atender todas las indicaciones que nos dé el capitán, ¿sí? Siempre tratar de que se mantenga el balance de la embarcación, sobre todo en embarcaciones chicas. Si nos movemos todos hacia una misma banda, hacia un mismo lado de la embarcación, si es una embarcación chica, la embarcación se inclina y todos perdemos el equilibrio, ¿sí? Así que, por lo general, igual el capitán les va indicando de qué lado va a querer que nos ubiquemos. Como antes les mencioné, mantener el orden de todos los equipos de buceo, no dejar tirados en medio del camino nuestro propio equipo también. Siempre es útil contar con un bolso de buceo, ¿sí? Por lo menos los que son este tipo de bolsos de red, para tener adentro los accesorios chicos y demás, y que no se vaya desparramando todo por la cubierta de la embarcación. Los tanques, como les dije también antes, deben permanecer asegurados para evitar que se puedan llegar a caer y a golpear a los buceadores o dañar el equipo. Siempre debemos mantener despejada la zona de ingreso y de salida del agua, ¿sí? En el agua, mantenerse siempre alejado de la hélice, por más de que esté parada la embarcación, sería un peligro que nos ubiquemos cerca de la hélice, porque un golpe contra una hélice, por más de que el motor esté detenido, puede llegar a generar cortes bastante importantes, ni hablar si prenden la embarcación. Y mantener la distancia de la proa también, como les decía anteriormente. En cuanto a embarcaciones, se pueden encontrar embarcaciones de todo tipo, de acuerdo al lugar a donde uno vaya a bucear. Si queremos embarcaciones pequeñas, como por ejemplo acá ya puse un gomón, pero puede también ser una lancha pequeña. Hay lugares donde hasta se usan lo que eran las embarcaciones de madera de los pescadores, porque de repente el buceo se volvió una actividad más redituable, obviamente, se los va preparando a veces, u otras veces no tanto, y uno se tiene que ir adecuando a lo que vaya tocando. Hay embarcaciones más grandes, tipo yate, como esto que se ve acá, o si no ya podemos ir a lo que son los vida a bordo, ¿sí? Donde uno va a vivir directamente dentro de la embarcación durante algunos días, tiene su camarote, tiene el comedor y tiene la zona exclusivamente para lo que son todos los equipos de buceo, los cilindros, los compresores y demás. ¿Sí? A veces se utiliza combinaciones de estas embarcaciones. Por ejemplo, puede uno estar haciendo un vida a bordo de buceo en una embarcación muy pero muy grande, pero para llegar hasta el punto específico de buceo o de descenso se utilizan lo que son los Zodiac o los semirrígidos para poder llegar al punto de buceo. Recuerden que obviamente la embarcación, de acuerdo a la embarcación, vamos a utilizar uno u otro tipo de ingreso y de salida del agua. Gaby, una cosa, además del briefing de buceo, siempre recuerden, sin importar la embarcación, cuando ingresamos a la embarcación, el dive master o el capitán va a dar un briefing que es aparte del de buceo sobre la embarcación, que la mayoría de la gente no le da ni 5 de bola, y es muy importante porque nos va a indicar cómo movernos, dónde sentarnos, dónde van a estar los equipos, y al margen de eso, siempre se dice dónde están todos los equipos de emergencia. Así que a prestar mucha atención al briefing de la embarcación también. Totalmente. Buena aclaración la de Jorge. Esto es para los que todavía no llegaron. Se ve, o se empieza a ver en el curso avanzado, ¿sí? En lo que es la aventura de buceo embarcado. Esto que estaba mencionando Jorge recién. Es bastante normal que el capitán dé una orientación, un briefing, como nos mencionaba Jorge. Importante prestar atención a esto para evitar que después nos estén retando o estemos todos renegando. Vamos a lo que es el descenso, el momento del descenso. Tratar siempre de respetar los 5 pasos del descenso. Vamos a comenzar siempre con una señal de descender. Luego tenemos que obtener orientación, ¿sí? Mirando debajo del agua, ¿sí? Y señalando hacia dónde vamos a comenzar la inmersión. El tercer paso, que también muchas veces se omite y genera por ahí algún pequeño inconveniente, es cambiar el regulador por el snorkel. ¿Sí? Muchas veces los buceadores están con el snorkel en superficie para no consumir el aire que quieren utilizar durante el buceo, pero se olvidan de cambiarse el snorkel por el regulador. ¿Qué va a pasar con eso?
los 2 centímetros que descienda, va a respirar una linda bocanada de agua y va a comenzar a toser sin parar. Así que este es un paso bastante importante. Vamos a chequear el tiempo o a mirar el ordenador de buceo, que esté correcto, ¿sí? Que esté en el modo que vamos a utilizar, que esté con la mezcla adecuada. Obviamente esto se debe hacer previamente, ver que no esté flojo de batería tampoco. Y luego vamos a hacer el desinflado del chaleco y a ir compensando los oídos a medida que vamos descendiendo. Tipos de descenso. Sí, yo puse 3 diferentes, que son básicamente los que solemos utilizar. Un descenso cóncavo es el descenso más sencillo de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque uno se va sujetando del cabo, por lo general con la mano derecha, y con la mano izquierda va controlando la flotabilidad del chaleco compensador. Pero bueno, esto nos da el tiempo suficiente para ir compensando tranquilamente los diferentes espacios aéreos y controlando la velocidad de descenso. Podemos hacer un descenso con referencia visual, como por ejemplo siguiendo una pared subacuática, ¿sí? Que hay muchos sitios de buceo que permiten este tipo de descenso. Entonces, si uno presta atención a la pared que tiene de frente, por ejemplo, puede detectar si está descendiendo muy rápido o no, y si hace falta ir agregando aire al chaleco. Y si no, podemos hacer directamente un descenso sin referencia, en donde vamos a ver solamente el azul del agua hacia nuestro alrededor. En estos casos se recomienda ir prestando atención al ordenador de buceo, ¿sí? Para ver qué tan rápido estamos descendiendo, ¿sí? Nunca falta el buzo que vacía completamente su chaleco, lo cual lleva hacia un descenso descontrolado. Esto puede poner en serio riesgo, ¿sí? Lo que son sus espacios aéreos, sobre todo sus oídos, porque se va a comprimir de forma muy pero muy rápida, creando riesgo para lo que es el oído medio. La mejor forma para descender y mantener la orientación siempre es de manera vertical. Sí, es más fácil comenzar el ascenso de manera vertical, pero después, a medida que vamos descendiendo, tranquilamente podemos adoptar la posición natural de buceo, estando horizontales, porque vamos a ir volviéndonos cada vez más negativos. ¿Sí? Como lo ven acá, en esta foto del medio, ven que se ve mucho más oscuro, eso es justamente porque está el buceador a mayor profundidad. Bueno, compensar los espacios aéreos, como les decía recién, con frecuencia y antes de sentir molestias. Esto lo recalco para que les quede grabado. No esperar a que duela para compensar. Ante molestias, recuerden detenerse, avisarle al compañero, importantísimo, para que no siga descendiendo, y ascender algunos metros hasta que desaparezcan esas molestias. Durante el descenso, también va a ser necesario que vayamos ajustando el equipo de buceo, sobre todo el cinturón de lastre, si es que vamos a lastrarnos mediante un cinturón, porque la compresión que genera la presión del agua, sobre todo en los trajes de buceo, comienzan a ser los más delgados y de repente nos empieza a quedar cada vez más flojo el equipo de buceo y el cinturón de lastres. ¿Sí? Entonces recuerden que durante los descensos, o antes de terminar el descenso, es necesario hacer un ajuste del equipo. Y bueno, por último, es fundamental ir controlando también la flotabilidad, ¿sí? Para que no se genere un descenso descontrolado, y también para evitar de repente golpear el fondo o agitar el fondo y que empeore la visibilidad en el sitio de buceo. Vamos a hablar un poco del buen control de la flotabilidad, que es una habilidad fundamental para poder bucear de forma confortable, segura, evitar dañar el equipo y también el medio ambiente. Recuerden, como regla en superficie, siempre flotabilidad positiva. Durante el descenso vamos a estar levemente negativos, ¿sí? Controlando continuamente la flotabilidad. Durante el buceo vamos a mantener, obviamente, flotabilidad neutra. Durante el ascenso y la parada de seguridad también es necesario mantener flotabilidad neutra. Recuerden que para ascender a la superficie debemos ir purgando, es decir, vaciando el chaleco compensador para evitar la expansión del aire y que nos pueda llegar a generar un ascenso descontrolado. Siempre tenemos que elegir la cantidad adecuada de lastre según el traje que vayamos a utilizar
y el tipo de ambiente. Como les decía antes, está bueno siempre tener en cuenta el lastre utilizado en inmersiones anteriores, en el mismo lugar o en cualquier otro lugar con condiciones y equipamiento similar. Si no estamos convencidos en cuanto a la cantidad de lastre colocada, hacemos el chequeo de flotabilidad previo al descenso. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque nos evita ahorrarnos inconvenientes y demoras cuando todo el grupo ya está en la superficie y preparado para hacer el descenso. ¿Sí? Tratar de evitar bucear sobrelastrado, ¿sí? Pues esto va a generar... Sí. ¿Gaby? Bien, ¿qué tal? Luigi. Ah, estás hablando por teléfono. Silenciate, Luigi, por favor. Sí. Antes uno estaba afuera para las reuniones, ahora uno está entrando y saliendo de una y otra. ¿Me das a mí o estás en la conversación? Sí. A ver si puedo silenciar de acá. Bueno, sí. Continúo. Ahí estamos, creo. Bueno, continúo. Sí, no hay ningún problema. Mirá, Luis. El tema es que esto va a venir para muy largo. ¿Sí? Para que saco el sonido. Ahí está, por favor. Silencia el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, les decía que tenemos que evitar bucear sobrelastrados o bucear con un lastre insuficiente. Si estamos sobrelastrados, el esfuerzo para desplazarnos va a ser mayor porque vamos a estar cargando una mayor cantidad de peso en nuestro cuerpo y aparte vamos a tener que tener inflado parcialmente el chaleco, lo cual va a generar un desplazamiento mayor de agua. Un mayor esfuerzo se traduce en un mayor consumo de aire. Si buceamos con lastre insuficiente, vamos a tener bastantes dificultades para mantenernos debajo del agua y se nos va a complicar muchísimo el tema del ascenso a la superficie, donde vamos a tener un tanque más vacío, por lo tanto un tanque que va a pesar menos, ni hablar si tenemos que hacer una parada de seguridad. Así que es sumamente importante un correcto lastrado para el control de la flotabilidad. Nosotros damos un curso de especialidad de PADI que se llama Peak Performance Buoyancy, que es una muy buena opción para ir perfeccionándose, no solo en las técnicas para controlar la flotabilidad, sino también practicamos muchas diferentes configuraciones de lastre, se trabaja mucho en la postura que uno busca debajo del agua, así que bueno, cuando volvamos a las piletas, es un curso sumamente recomendable para ponerse al día en lo que es el buceo. Por último, ya para terminar el tema del control de flotabilidad, recuerden que el control de la respiración también va a ser crucial para lograr una flotabilidad neutra perfecta. Me imagino que todos deben recordar las habilidades que hicieron durante su curso inicial, durante el Open Water, tanto el Buda como el pivot de aletas, son ejercicios en donde aprendemos a utilizar la respiración como herramienta para controlar la flotabilidad. Pasamos ahora un poco al control del trim, que va a ser la postura que debemos adoptar nosotros mientras mantenemos flotabilidad neutra durante el buceo. Por lo general, si la aptitud física lo permite, vamos a intentar adoptar una posición horizontal, sobre todo para desplazarnos cómodamente y sin demasiado esfuerzo debajo del agua. ¿Sí? Va a permitir también evitar el contacto con el fondo. Va a ser sumamente importante si queremos atravesar lugares estrechos. Podemos tratar de buscarlo con el balance. Podemos buscar el balance con el cuerpo, tratando de mantener la cabeza y los hombros hacia atrás. Esto es algo de lo que yo les mencionaba antes del curso de especialidad para el control de la flotabilidad. Una patada amplia y lenta también va a ayudar a lograr este tipo de postura. Elegir la cantidad correcta de lastre va a ser importantísimo también, y lo mismo que distribuir correctamente los plomos.
Podemos tener en cuenta los diferentes accesorios que se venden hoy en día para distribuir el lastre, se venden bolsillos de todo tipo, ajustar la altura del BCD, del chaleco compensador en el tanque también afecta mucho a la postura, ¿sí? Porque la parte más pesada del tanque está sobre el robinete, entonces qué tan arriba o abajo pongamos el chaleco sobre el tanque, modifica un poco la postura también. Y también podemos contemplar diferentes alternativas de BCD, como por ejemplo los modelos que permiten integrar el lastre, o ya lo que son los modelos técnicos, que viene con un backplate, que vendría a ser como una especie de chapón de aluminio o de acero, que genera ya cierto peso, cierto lastre sobre el centro de nuestro cuerpo, ¿sí? Del centro para arriba, digamos. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene muchísimo lastre sobre la cintura, en el cinturón, por lo general no se siente del todo cómodo y es probable que termine con esta postura que ven acá. Yo se lo marco con el cursor del mouse. Si de repente tenemos demasiado lastre integrado, la postura puede llegar a ser así. Si lo distribuimos correctamente, va a ser más fácil que adoptemos esta postura horizontal. Esto del control del trim también es algo que va a impactar directamente en lo que es el consumo de aire. ¿Sí? Si logramos una postura horizontal perfecta, obviamente vamos a reducir la resistencia del agua por estar más hidrodinámicos y vamos a hacer un mejor uso del aire o el gas respirado. Pasamos a hablar un poquito de la comunicación con nuestro compañero. ¿Sí? Tengamos en cuenta que siempre debemos mantener una comunicación clara y permanente para poder entendernos de forma rápida y sencilla durante el buceo. En superficie también debemos mantener una buena comunicación, más que nada para repasar todo lo que va a ser el plan de buceo, dejar en claro todas las señales que vayamos a utilizar, y también repasar los procedimientos de emergencia. Bajo el agua, importantísimo mantenerse cerca del compañero, ¿sí? Esto también es un error frecuente que se ve a menudo, ¿sí? En cuanto empiezan a distraerse con todo lo que se puede ver debajo del agua, sea flora, fauna o cualquier otro atractivo. A veces los grupos se dispersan y por seguridad siempre es importantísimo mantenerse cerca del compañero. Para llamar la atención podemos usar un llamador, algún sonajero o simplemente golpear el tanque. Por lo general, los guías de buceo cuentan con algún tipo de llamador de este tipo, los que sirven para golpear el tanque y alertar a todos los buceadores si es que hay algún tipo de animal interesante para observar. Con lo cual, si está el guía utilizando algún llamador, tampoco podemos abusar del uso del llamador que llevemos con nosotros, pues si no esto va a estar confundiendo continuamente al resto del grupo de buceo. ¿Sí? Lo más común o más utilizado es un sonajero de este tipo, un cilindro metálico con alguna pelotita tipo de rulemán adentro, que lo agitamos debajo del agua y hace un sonido fácilmente detectable. ¿Sí? Sino también se venden algunos llamadores que se conectan a la tráquea del chaleco compensador y apretando un botón también emite un sonido como de un pato, parece. ¿Sí? Tratar de hacer siempre las señales de manera clara para no confundir al compañero, es importante. Durante las inmersiones nocturnas, importante hacer las señales contra el pecho e iluminarlas con la linterna, ¿sí? Como ven acá en la foto que les marco. ¿Sí? De esta manera vamos a evitar encandilar a todo el resto de los buceadores, sino también se pueden utilizar algunas señales rápidas con la linterna, por ejemplo, hacer un círculo sobre el fondo, sirve para preguntar si está todo bien o si está ok, y si está todo bien se responde con el mismo círculo sobre el fondo. En general, si se agita la linterna de arriba hacia abajo, significa que hay algún tipo de inconveniente o de problema. Para buceos con mayor complejidad, en general se recomienda ya contar con una tabla de escritura subacuática o slate, ¿sí? Como lo que ven aquí debajo. Vamos a repasar rápidamente las señales de buceo
más utilizadas durante nuestras inmersiones. Esto que ven acá significa barco, así. Esto es para respirar, para llamar la atención y decirle a nuestro compañero que se acerque, hacemos esta señal. Recuerden la señal de frío, importante, ¿sí? Brazos cruzados y agitando de arriba hacia abajo las manos, poco aire, puño golpeando el pecho, ¿sí? Bueno, lo que lo conocen, ok, a distancia lo podemos hacer con uno o con los dos brazos. No tengo aire, ¿sí? Peligro, brazo extendido, puño cerrado. Para pedir ayuda, también una señal estándar, no son en lo que es buceo. Agitamos los brazos de lado a lado. Descenso lo recuerdan, seguro. Me molesta el oído. Señalamos el oído y hacemos más o menos. Si necesitamos compartir aire, esta es la señal. Si necesitamos indicarle a alguien que vaya más tranquilo, con más calma, con una o dos manos de arriba hacia abajo, ¿sí? Si algo no va bien, lo que les decía, señal de más o menos. Esto es detenerse en buceo, ¿sí? Si vemos que nos están haciendo esta señal permanentemente, lo que nos están queriendo decir es que estemos cerca de nuestro compañero, que no nos alejemos demasiado, ¿sí? Recuerden la señal para ascender, ¿sí? No, todo bien, esto no significa todo bien, significa ascendemos, ¿sí? Tomados de la mano, para preguntar cuánto aire tenemos. El guía por lo general nos hace esta señal cuando vamos a regresar. La señal de dar la vuelta es esta. Mírame a mí, ¿sí? Para señalar el camino se suele usar esta señal con el pulgar. Y cuando queremos indicar que uno lidera y el otro sigue, se hace esta señal, ¿sí? Por si no lo recordaban, siempre está bueno repasar lo que son señales de buceo, sobre todo antes de realizar una inmersión. Vamos a hablar un poco Gaby, de otro ¿cómo tema. señalamos? Sí, Gaby, no te escuché bien. ¿Cómo señaló? Señalamos la cantidad de aire que nos queda? Hay varias marcaciones. Hay varias formas diferentes y no existe prácticamente convención en cuanto a esto. Si nosotros queremos indicar, yo lo que suelo utilizar, si queremos indicar presión de aire en PSI, es decir, en sistema imperial, lo que hago es, en el brazo y con mis dedos señalo 1000, 2000, 3000. ¿Sí? Ah, ok. Y al frente indico las centenas. Por ejemplo, si quiero indicar una presión de 1700 PSI, hago el 1000 acá sobre mi brazo y en el frente con mis dedos lo siento, 1000, 1700. No sé si llega a ver bien ahí en la cámara. Si es en bares, se suele adoptar algún otro tipo de señal para evitar confusiones, pero por lo general las señales rápidas son, por ejemplo, mitad de tanque, mitad. En otros lugares, por ejemplo, si te quedan 2/3, te dicen que lo marques así, en el brazo. Esto siempre se va a dejar en claro durante el briefing de la inmersión, sí o sí, ¿sí? Porque puede llegar a variar de un lugar a otro. Ok, gracias. Bueno, en cuanto a la orientación bajo el agua, va a ser importante para no perdernos los atractivos principales de la inmersión, para evitar los posibles peligros, para evitar perderse del grupo, que esto también sucede a menudo, y también para reconocer correctamente la zona de ascenso a superficie. Podemos orientarnos correctamente bajo el agua, siguiendo referencias naturales. Sí, para esto es importantísimo que presten atención durante el briefing, porque les van a indicar todas estas referencias que van a ir encontrando desde el descenso a medida que avanza la inmersión. Por ejemplo, el tipo de fondo que podemos encontrar, ¿sí? Ya lo hablamos, esto puede haber parches de arena entre el arrecife de coral, puede haber rocas, puede haber vegetación, varía de lugar a lugar. Podemos prestar atención a las grandes rocas que puede haber debajo del agua. Las paredes subacuáticas son herramientas muy importantes y fáciles para orientarnos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un buceo de pared y tengo que hacer un rumbo y rumbo recíproco, es decir, avanzar en una dirección y volver por exactamente la misma dirección,
es sencillo. Al principio voy a tener la pared de un lado de mi cuerpo y el regreso la tengo que encontrar del lado opuesto. Podemos prestar atención al arrecife de coral, ¿sí? O a los diferentes tipos de arrecife que pueda llegar a haber en la zona de buceo, a los rayos solares, lo mismo que les decía recién con la pared subacuática. Si yo comienzo el buceo con el sol de un lado y voy a regresar por exactamente el mismo camino, al regreso lo voy a tener que encontrar del otro lado. También podemos llegar a utilizar cualquier elemento distintivo del ecosistema o medio ambiente subacuático. Con el compás de buceo, ¿sí? Algo que se empieza a ver en el curso inicial, después en el avanzado se practica a fondo. Podemos seguir un rumbo y rumbo recíproco, generando un giro de 180 grados con nuestro compás. Podemos hacer un trazado cuadrado o rectangular, o un trazado triangular también nos sirve perfectamente para poder volver fácilmente al punto de inicio de la inmersión. Compases existen de diferentes maneras. Podemos tener el compás tipo reloj con malla, donde vamos a adoptar una postura como esta que ven acá, bajo el agua, ¿sí? En uno de nuestros brazos vamos a colocar el compás, el otro brazo lo situamos al frente y apoyamos la mano sobre ese brazo que va a indicar nuestra dirección. Importante mantener el compás bien horizontal y la línea de fe, que es esta línea fija en el centro del compás, ubicada apuntando al centro de nuestro cuerpo. Pues si usamos un compás de mano, bueno, lo vamos a sujetar con las dos manos, tratando de mantener los codos fijos en el pecho, para evitar que el compás empiece a apuntar a cualquier lado. Es importante, como les decía recién, que esa línea de rumbo o de fe apunta al centro de nuestro cuerpo, y de esta manera poder darnos una indicación apropiada de lo que va a ser nuestro rumbo. ¿Sí? Bueno, nos queda muy poquito tiempo, vamos a renovar la reunión ya para ir terminando la clase. Cierro y la vuelvo a abrir.